¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando nuestra revisión para este día jueves 2 de junio. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y los temas que vamos a estar revisando durante esta edición. Una que está marcada, por supuesto, por la cuenta pública del día de ayer del presidente Gabriel Boric en Valparaíso, donde si bien no hubo grandes anuncios, grandes sorpresas en materia económica, sí hubo algunas bajadas y especificaciones bien relevantes respecto a temas que están en el corazón del programa de gobierno que trae el presidente Gabriel Boric. Entre ellos, por ejemplo, la reforma tributaria. Este pacto fiscal al que ha convocado el presidente ayer en su mensaje ratificaba esas palabras precisamente para referirse a esta reforma que será ingresada al Congreso este mes, en junio, y que probablemente va a ir separada en 2 o 3 proyectos para abordar las temáticas que involucra esta reforma tributaria. Royalty minero, por ejemplo, el trabajo en materia de disminución de evasión y elusión, además de nuevos tributos como líneas separadas, y así generar más eficiencia legislativa. Recordemos que es la columna vertebral para el proyecto político que está planteando esta administración. Ya revisaremos más detalles de lo que se anunció ayer en el Congreso en esta materia. Por otra parte, hubo novedades también respecto al litio. Fue un día noticioso. Por un lado, en el Congreso, el presidente Boric en su cuenta pública ratificaba la idea de crear la Empresa Nacional del Litio, y la ministra Marcela Hernando hacía la bajada más específica luego. Decía que de aquí a fin de año probablemente ya ingrese al Congreso el proyecto para crear esta empresa nacional. Y por otro lado, y en un carril paralelo, coincidentemente ayer la Corte Suprema decidió anular la licitación del litio que había impulsado el gobierno anterior. Acogió de esta forma 2 reclamaciones que se habían presentado en esta instancia. Fundamentalmente, lo que ha dicho la Corte Suprema es que no estaba delimitada bien el área en la cual se podría ejercer esta concesión que se estaba entregando a 2 empresas para la explotación de litio, y por ende no había consulta indígena posible bajo esos criterios. Ya revisaremos más detalles y las reacciones que hubo tras lo anunciado ayer por la Corte Suprema en esta materia. Otro tema que estuvo presente también en la cuenta pública tiene que ver con el gas natural, donde hubo novedades ayer respecto a lo que significa desde el punto de vista de la regulación el sector. Hemos conocido durante estos días más detalles respecto a la forma en la que está estructurada esta industria, fundamentalmente por el caso de Metrogas y la creación de una empresa intermediaria, AGESA, que ha significado un perjuicio para los consumidores. Eso es lo que planteó la Fiscalía Nacional Económica. Pues vean, en esta línea el gobierno anunció que va a generar un proyecto de ley para regular las tarifas en este sector, y ayer el presidente Boric también en esta cuenta pública confirmaba que el CERNAC será parte de las querellas en esta materia. Ya revisaremos más detalles de lo que dijo luego el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre esto. Y por último, en nuestro resumen también revisamos lo que dejó el IMASEC del día de ayer, porque las cifras mensuales conocidas por el Banco Central o publicadas por el banco dan cuenta de un nivel de desaceleración importante. Si bien el crecimiento para el mes de abril estuvo en 6,9%, las cifras desestacionalizadas muestran que hay una caída ya en la tendencia de la velocidad de crecimiento de la economía. Un tema desafiante para el gobierno, que se ha planteado además la meta de recuperar niveles de productividad importantes en los próximos años, así lo decía el presidente Boric, para volver a crecer en torno al 4% a nivel potencial. Ya revisaremos más de lo que dejó el IMASEC de ayer y del análisis sobre estos temas. Por último, revisamos los mercados a esta hora de la mañana, 8:11 minutos. Vemos también qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional, los números para partir el día como referencia para lo que podría venir luego también en la bolsa local. El Eurostoxx en Europa, 0,70% de alza para el indicador paneuropeo. Londres a esta hora está cayendo 0,98%, mientras que más temprano en Asia las bolsas cerraron con caídas. El Nikkei cayó 0,16%, el Hang Seng de Hong Kong 1%, como los números para comenzar la jornada a nivel bursátil. Mientras el IPSA ayer tuvo una caída también, comenzó el mes de junio con retrocesos sumados a los de este día miércoles, 0,96% la pérdida para este primer día del mes de junio. De esta forma llega a 5.299 puntos el IPSA, el indicador selectivo local. El dólar, en tanto, cerró en 826 pesos.
Bien, y vamos a comenzar entonces a revisar en detalle estos temas marcados, por supuesto, como decíamos, por la cuenta pública del día de ayer, donde el presidente Gabriel Boric hacía fundamentalmente una convocatoria a generar condiciones desde el punto de vista material para poder avanzar en el programa de gobierno. En ese sentido, convocaba un pacto fiscal, que es, como decíamos, la columna vertebral para poder llevar adelante y ejecutar las ambiciosas metas en materia de políticas sociales. Los detalles de los principales asuntos en materia económica que abordó el presidente Gabriel Boric lo vemos en el siguiente compacto. Este mes presentaré al país nuestra propuesta de reforma tributaria. Atacará las bases de la desigualdad, gravando los altos ingresos y patrimonios, las rentas mineras y los resquicios legales para financiar el cumplimiento de derechos sociales en salud, pensiones y cuidados. Habrán quienes argumenten que no es el momento. A ellos mi respuesta es clara y firme. El país no puede esperar. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP y llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social. En agosto de este año enviaremos un proyecto de ley para despejar cualquier fantasma. Quiero decir muy claramente que vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales. El 4 de septiembre próximo nos vamos a enfrentar a una decisión trascendental: aprobar o rechazar la propuesta de una nueva Constitución. Quiero decir con mucha claridad que ambas opciones son legítimas. Bien, pensiones, las 40 horas, llegar a 1,5% de productividad. En materia de reforma tributaria, por supuesto, algunos de los temas que atravesaron la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Detengámonos un segundo en esta reforma tributaria que va a ingresar al Congreso durante este mes y que probablemente se va a discutir en 2 o 3 proyectos, decían los parlamentarios ayer, adelantando parte de esta iniciativa. Escuchemos al ministro Mario Marcel, quien se refería también a los objetivos principales que persigue esta reforma tributaria que ingresará este mes al Congreso. Tiene que ver también con una reforma tributaria que, al estar en una parte concentrada en los ingresos personales y el patrimonio personal, los mayores patrimonios, y por otro lado en el royalty a la minería, lo que busca es generar recursos de manera tal que el país sea capaz de captar una proporción adecuada de las rentas del cobre, y por otra parte, es cierto que las personas de mayores ingresos también contribuyen, y por esa vía, tanto por la vía de la recaudación como del uso de los recursos, cierto, vayamos corrigiendo, mejorando esa distribución tan desigual que hemos tenido en Chile a lo largo de muchas décadas. Claro, a atacar la desigualdad, decía el presidente Gabriel Boric en su mensaje, como una forma de generar condiciones también para un crecimiento que sea más inclusivo. Era parte del mensaje que dejaba ayer. Sobre esta reforma tributaria, es probable que el proyecto de royalty que está en el Congreso sufra algún tipo de indicación sustitutiva para tratar de avanzar sobre la base de lo que ya se ha discutido en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y por otro lado, respecto a esta reforma tributaria, habría modificaciones fundamentalmente a los impuestos a las personas, y además se crearía este impuesto a la riqueza, como se ha denominado, para las rentas más altas, entre 5 a 7 millones de dólares como el umbral, decía el ministro Mario Marcel. Hablábamos también del plebiscito, que fue otro tema que estuvo presente en la discusión política ayer en Valparaíso, y el ministro Marcel también se refirió a este tema bien claro respecto a cuál es su opción, pensando en el plebiscito del 4 de septiembre. Escuchemos. Yo voy a votar por el apruebo. Claro, si uno ve las diferencias con la Constitución actual y todo lo ve como distinto e incierto respecto de una Constitución que nos ha regido por 40 años, por supuesto que va a ser diferente, pero si se creó, si se inició este proceso, no es para hacer una Constitución igual a la anterior, es para hacer algo diferente. Y creo que en lo que se hace la diferencia en esta Constitución es en las cosas que más le importan a las personas, más que en los temas económicos. Bueno, hubo reacciones, por supuesto, ayer en el Congreso, y no solo en el mundo político, sino también a nivel empresarial. Juan Sutil, presidente de la CPC, estuvo en el Congreso Nacional allá en Valparaíso para escuchar el mensaje del presidente Gabriel Boric. Y si bien destacaba la convocatoria que se hacía a los privados a trabajar en conjunto, también planteaba sus dudas respecto a la necesidad de generar condiciones para el crecimiento económico. Esto fue lo que dijo el líder empresarial.
Las reformas sociales son importantes, son fundamentales, lo que la gente pidió el día 25 de octubre del año 2019, y las reformas sociales no sirven de nada si no hay crecimiento, no hay mejores empleos. Todo esto tiene que estar acompañado de seguridad pública, estabilidad, un pacto de gobernabilidad, como yo lo he dicho muchas veces. La pregunta es con qué gradualidad avanzamos, de qué forma llegamos. Es lo mismo que pasa con la reforma de pensiones o lo que pasa con la reforma tributaria. Bueno, hablaba de la reforma de pensiones el presidente de la CPC, Juan Sutil, y fue un tema también que se discutió ayer para la ministra Janet Jara, es uno de los grandes desafíos en la cartera del Ministerio del Trabajo, y se refería también a este tema abordado, por supuesto, en la cuenta pública por el presidente Gabriel Boric. Se ratifica el compromiso de llegar a fines de este mandato a una pensión mínima de 250.000 pesos, recordemos que hoy día supera levemente los 180.000, y también avanzar hacia un nuevo sistema de seguridad social. Esta fue la definición que entregó la ministra del Trabajo sobre este tema. Tenemos que mejorar pensiones con el foco puesto en ese objetivo y mejorar pensiones no solo para el futuro, sino que de los actuales jubilados y transformar nuestro sistema privado de FP en un sistema de seguridad social. Y estamos iniciando también el trabajo prelegislativo con las distintas fuerzas políticas a fin de que este proyecto de ley sume voluntades. Esa es nuestra voluntad, para que se convierta realmente en ley. Pero quiero descartar todo tipo de temores. Lo importante, yo diría, es que más que ponernos de acuerdo en qué va a pasar o qué vamos a hacer con lo que ya hemos conocido estos 40 años, que es capitalización individual, el desafío es ponernos de acuerdo como país en cuánto vamos a estar disponibles para incorporar reparto solidario para los actuales jubilados, asegurando los beneficios para el futuro. Bien, un repaso rápido de los temas entonces que se trataron ayer en la cuenta pública. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso profundizaremos también en otro de los temas anunciados ayer por el presidente Gabriel Boric. Volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica y queremos seguir profundizando en los detalles de la cuenta pública desde el punto de vista económico, fundamentalmente conocidos ayer. Vamos a conversar a esta hora con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Alejandro, buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por conversar con nosotros. Hay varios temas, Alejandro, no alcanzamos evidentemente por tiempo a revisar cada uno en detalle, por eso te preguntaría primero por una mirada general respecto a los anuncios en materia económica hechos ayer y a los énfasis que puso el presidente Boric en su cuenta pública. Sí, la verdad, Sebastián, a mí al menos me parecen completamente insuficientes, porque si bien el relato que hace el presidente es un relato que es interesante, que llama a los acuerdos, llama a generar pactos para poder avanzar, la verdad es que se genera una enorme disonancia cognitiva. ¿Qué significa eso? Que lo que dice el presidente no calza con las propuestas, no calza con los hechos. ¿Por qué, Alejandro? Veámoslo en sí. Nuestro país tiene que crecer, Sebastián, y hoy día ese es un desafío. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos crecer si al mismo tiempo vamos a reducir las horas de trabajo a 40? ¿O cómo podemos crecer si es que vamos a meterle más pelos a la sopa de la incertidumbre con, por ejemplo, una reforma tributaria que ni siquiera conocemos los titulares ni los bordes? Y cuando el gobierno ha hablado antes de una reforma tributaria, la verdad es que eso lo único que hace es generar más incertidumbre. Y lo que necesitamos para generar más inversión, más empleo, más crecimiento, es todo lo contrario, es más certeza. Entonces, Alejandro, si sumamos la incertidumbre del proceso constitucional más la reforma, estamos en un cóctel muy peligroso para las personas. Alejandro, pero por ejemplo en el tema de la reforma tributaria que ingresará este mes, según anunció ayer el presidente, ¿no es una condición necesaria también para poder financiar el gasto social y de esa forma generar certidumbre por otro lado, dando respuesta a esas demandas sociales? Hoy día, Sebastián, las demandas sociales están financiadas en la ley de presupuestos. Fíjate que tenemos una ley de presupuestos de 82.000 millones de dólares. ¿Y qué cosas incluye? Por ejemplo, una pensión garantizada universal que asegura la línea de la pobreza a todas las personas, 185.000 pesos, y sobre eso lo que puedan poner en sus ahorros. La pregunta, Sebastián, es reforma para financiar ¿qué? Y eso no lo sabemos. Se habla de derechos sociales, de demandas sociales. La pregunta es ¿cuál? Fíjate que cuando se discutió la PGU, hicimos una modificación específica a exenciones tributarias para poder financiar, y era con nombre y apellido, para poder llegar a 2 millones de personas. La pregunta que le hacemos al gobierno es, bueno, reforma tributaria para financiar ¿qué cosa? Y esa hoja de ruta, Sebastián, no está clara.
Alejandro, el presidente ayer convocaba un pacto fiscal en particular. Y llevamos 2 gobiernos en los que hemos ido discutiendo reformas tributarias o cambios tributarios para algunos proyectos específicos que evidentemente también generan certidumbre. ¿Están las condiciones como para generar ese pacto fiscal con una mirada de largo plazo para que no estemos cada 4 años hablando de nuevos impuestos o nuevos cambios en materia tributaria? Sí, es interesante el llamado pacto, ¿no? Porque un pacto significa un acuerdo, significa construir un país en conjunto. Y eso, por cierto, que es rescatable. Pero todos los pactos, Sebastián, tienen un propósito. Recordemos en su momento, cuando tuvimos la crisis social derivada del estallido del 18 de octubre, se generó un pacto por una nueva constitución, ¿no? Y que fue una salida democrática, institucional. Y Chile está poniendo un ejemplo al mundo respecto de eso. Otra cosa es el resultado del proceso. Pero la salida fue institucional, fue democrática y se resolvió con más democracia. Y eso está muy bien. Pero si hablamos de un pacto fiscal, un pacto tributario, la pregunta es ¿para qué? Fíjate que los problemas hoy día que vive nuestro país son los siguientes, Sebastián. Uno, el costo de vida. Ese es el principal dolor para las familias. La inflación subió un 10,5%, pero las personas que ganan 400.000 pesos en nuestro país, 500.000 pesos, han visto incrementada su vida en un porcentaje mayor, porque los productos que ellos consumen han subido más. 20%, 25%, la parafina subió un 80%. Sí. En fin, por lo tanto, ¿cómo resolvemos ese problema, el costo de vida para las personas? Es hoy día prioritario. Lo otro es el crecimiento y la creación de empleo. Sí, y en ese punto en particular hay un anuncio bien interesante que hizo el presidente, más bien una meta, no, porque no es un anuncio, es una meta que tiene que ver con llegar a un crecimiento de la productividad de 1,5%. Es un tema en el que Chile está al debe hace mucho rato, llevamos una década o más con crecimientos en torno a cero en materia de productividad. ¿Ves factible poder llegar a esos niveles de crecimiento de la productividad, 1,5%? La respuesta simple es no, Sebastián. ¿Y por qué? Fíjate que cuando el presidente alude a lo que ocurrió en el periodo del presidente Lagos, que subió la productividad un 1,5%, sí. Si nosotros consideramos el sector minero, eso baja a un 1%. Y además, en ese momento hubo una propuesta concreta que generó el presidente Lagos, que fue el desarrollo de las concesiones, es decir, una alianza público-privada que permitió que avanzara la productividad. Pero para generar más productividad, ¿qué necesitamos hacer? Inversión en tecnología, diversificar nuestra matriz productiva y mejorar las condiciones para que cada hora trabajada genere mayor valor agregado. Eso, claro, Sebastián, no es con un clic, no es automático, y la verdad es que en el discurso del presidente no está el cómo, y el cómo es el gran problema. Ajá. ¿Y por dónde pasa ese aumento de productividad, Alejandro? ¿Hacia dónde debería ir ese cómo? Sí, primero, Sebastián, hay condiciones de base que son imprescindibles para garantizar que tengamos un crecimiento razonable y luego que podamos generar mayor productividad. Y esa condición de base se llama certeza. ¿Qué necesitan los mercados, los inversionistas para poder invertir, para generar empleo? Es saber cuáles van a ser las reglas del juego en materia tributaria, por ejemplo, saber cuáles van a ser las reglas del juego en relación al sistema político y cómo va a funcionar nuestra democracia. Si lo que está ocurriendo hoy día en el proceso constituyente no entrega esa certeza y si el gobierno tampoco lo hace, es un cóctel peligroso. Es decir, primera condición de base, certeza, reglas claras del juego para poder invertir y generar empleo. Y luego, si queremos avanzar en productividad, necesitamos planes agresivos, desafiantes, pensando en mejorar eso. ¿Y qué significa? Por ejemplo, introducción de tecnología y transformación digital. Realmente asimilar la economía del futuro y generar no solamente digitalización, sino que cambios culturales en las organizaciones, en el sector público. O también, por ejemplo, pensar en planes de infraestructura que sean significativos, pero definitivamente, Sebastián, no es compatible producir más y generar más crecimiento con reducir la jornada laboral a 40 horas, ni tampoco con una reforma tributaria que pretende recaudar 5 puntos del PIB, pero que en realidad, y la evidencia así lo ha mostrado en el pasado, no va a recaudar más de la mitad de eso. Habrá que esperar la agenda microeconómica que va a desarrollar el gobierno para ir avanzando en estos temas hacia el segundo semestre del año. Alejandro, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Un fuerte abrazo. Cerramos Agenda Económica, 8:30 minutos. Comenzamos Noticias Express con Fresia Soltov. Que tengan un buen día.